El título de la comunicación es Viviendas co-creadas y bioarquitectura. Mi nombre es María Josefa Udo Martínez y la comunicación se enmarca dentro de los derechos humanos y en concreto en el derecho a la vivienda. En esta primera diapositiva se trata de explicar la diferencia entre dos conceptos aparentemente sinónimos. El primero de ellos sería la ecoeficiencia, basada en la estrategia 3R, reducir, reciclar, reutilizar, estrategia con la cual, sin embargo, se generan residuos, de ahí que sea revisable. Entonces, esta revisión se produce en el año 2002 por dos autores, un arquitecto, McDonough, y un químico, Braunga, y lo hacen conjuntamente en coautoría en el libro De cuna a la cuna, rediseñando la forma en que hacemos las cosas. Y dichos autores plantean la estrategia 3E, es decir, equidad, economía, ecología, o lo que es lo mismo con el Cradle to Cradle o De cuna a la cuna. Explican una nueva visión que sería la ecointeligencia, la cual apuesta por el valor ambiental, es decir, apuesta por una ecoefectividad en la cual desaparecen los residuos, pero también en la cual los aspectos sociales pasan a ser tenidos en cuenta en consonancia con los económicos y los medioambientales. Desde el punto de vista del término bioarquitectura, me gustaría comentar la obra de 4 arquitectos. El primero de ellos sería Nader Khalili, que propone un sistema que él denomina superadobe y que lo idea en el año 1984 y lo aplica por primera vez en refugios de emergencia en la Guerra del Golfo en 1990. Se trata de construir con sacos rellenos de tierra del lugar, apilados hasta formar un domo y ensamblados con alambre de espino para consolidar la estructura, haciendo innecesarios cavar o hacer cimientos. Otra autora sería Lina Bobardi, con su obra Ladera de la Misericordia, del Salvador, en Brasil, del año 1987, una obra en la cual utiliza varios cilindros dispuestos en terrazas y que está realizada con mortero de hormigón a partir, además, de un planteamiento, un contexto, en este caso natural o paisajístico, y con unas aperturas en forma de ameba que hacen también un referente desde el punto de vista formal al mundo orgánico. También estas amebas, curiosamente, aparecen en un edificio anterior, la SES Fábrica Pompeya de 1977 en Sao Paulo, que en este caso sería la intervención o rehabilitación de una fábrica de barriles de petróleo, y que la arquitecta explica hablando de microurbanismo, es decir, de la creación de espacios inacabados para ser reconstruidos por los propios usuarios. Otro ejemplo sería el regionalismo crítico de Tadao Ando, con su arquitectura integrada en el paisaje, en este caso con las propuestas Roko en Kobe, en Japón, del año 1981. Se trata de un conjunto escalonado de viviendas en una pendiente del monte Roko, con vistas exclusivas y con una armonía entre edificio y entorno, que en este caso se plantea con terrazas en las cuales aparecen espacios tanto públicos como privados, y con un lenguaje que habla de contrastes entre llenos y vacíos, luz, oscuridad, apertura y cierre, etc. El último de los arquitectos de esta bioarquitectura que yo traigo a colación sería Eugene Sui, con su Casa Ecológica del Futuro, construida en China en el 2015, y que aboga por una arquitectura evolutiva, que es un término ideado por él mismo, cuyos referentes serían Antonio Gaudí o Frank Lloyd Wright o Bruce Goff,
y con este último trabajó el propio Eugene Sui, es decir, trabajó con diseños biológicos, con aspecto biomimético, pero que sin embargo postulaban, o en coherencia, postulaban por una vida sostenible, respetuosa con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Si bien lo hacían con formas a veces extraordinariamente complejas, rozando incluso lo extravagante, sería el caso de la utilización de alas o de formas redondeadas, en formas pues, curvilíneas sofisticadas. Otro arquitecto especialmente relevante sería Shigeru Ban, o el arquitecto de los pobres, con intervenciones estructurales a partir de materiales baratos como el papel, el plástico o el bambú, y con un respeto inusitado en este caso también por el medio ambiente. En sus intervenciones de proyectos humanitarios cabría citar la del terremoto de Kobe en Japón del 95, con una propuesta de cabaña de papel hecha con tubos de 106 milímetros unidos con una cinta impermeable y generando unidades habitacionales de 52 metros cuadrados con un presupuesto mínimo de unos $2.000. Este autor tiene otras obras, otras viviendas en este caso, ¿no? Pero estarían a lo mejor fuera de lugar en este comentario, dado que no se trata de vivienda pues de emergencia o de proyectos humanitarios. Pasamos por ello a Alejandro Aravena, arquitecto chileno, que funda en 2001 el Grupo Elemental junto con el ingeniero Iacobelli, y que aboga por un diseño incremental, que es una arquitectura participativa y colaborativa, con obras señeras como las viviendas sociales de la Quinta Monroy de Iquique en Chile del 2004. Se trata de un programa gubernamental de 93 viviendas con un concepto de vivienda progresiva o expansible, en el sentido de que el equipo de arquitectos edificaba tan solo 36 metros cuadrados, es decir, la mitad de una vivienda, pero con un enfoque de vivienda de clase media. Y con posterioridad los propios habitantes podrían ampliar sus viviendas hasta unos 72 metros cuadrados, con un planteamiento de crecimiento a partir de autoconstrucción. Se habla entonces de un valor añadido que supondría pasar de los $7.500 a unos $65.000, superando así la pobreza y revirtiendo una tendencia pues, en alza, ¿no? En otras propuestas, por ejemplo, en las viviendas sociales en Monterrey, en México, del 2010, se trata de 70 casas, que sería algo así como una versión optimizada de la Quinta Monroy, y con ese estándar de clase media, ¿no? Tras la ampliación. O en Santiago de Chile serían algunas más, serían en este caso 363 casas para realojar familias procedentes de dos grandes asentamientos irregulares, y sobre todo buscando el que dichas familias en cualquier caso permaneciesen en las zonas de residencia habitual. Por último, en el proyecto de Villaverde en Constitución en Chile del 2003 se trataba de reconstruir el 80% de una ciudad devastada primero por un terremoto y después por un tsunami, y en ese sentido se construyen viviendas de 56 metros cuadrados en este caso, pero se construyen además un parque público y áreas verdes, y desde el punto de vista funcional, los árboles del parque reducirían, por ejemplo, el impacto de los tsunamis. El último de los arquitectos relevantes desde el punto de vista de estrategias tradicionales sería el colombiano Simón Vélez, utilizando guadúa, en este caso bambú colombiano, guadúa angustifolia. Se trata
de un material que ya los incas precolombinos habían utilizado para fabricar puentes colgantes o atirantados o incluso embarcaciones, y que se caracteriza por su resistencia sísmica y su elasticidad, de manera que pertenece a los materiales tradicionales de la arquitectura indígena. En este caso estamos hablando de ecosistemas tropicales en los cuales la lluvia requiere la edificación de techos con grandes voladizos que son posibles con este material. Entonces la novedad sería el invento por parte de Simón Vélez de inyectar, es decir, inyecta hormigón de cemento en las uniones estructurales, ¿no? Para hacer lo que él denomina un acero vegetal. Es decir, el bambú como verdadero acero vegetal supone que efectivamente este refuerzo estructural, en el cual se utilizan además tornillos y platinas, etcétera, pues entonces posibilita construcciones notorias, ¿no? Desde el punto de vista del tamaño. Por otro lado, la guadúa crece hasta 15 metros por año, con lo cual sería un excelente sustituto para la madera, para combatir la fuerte deforestación, y su flexibilidad posibilitaría usos múltiples. Además de que se trata de un material que absorbe dióxido de carbono de la atmósfera, con lo cual pues el proceso sostenible implicaría un menor impacto en el medio ambiente, ¿no? Con beneficios económicos, sociales, ambientales, por supuesto también culturales. En las obras quizás más relevantes, entre ellas habría que destacar el pabellón de la Expo de Hannover del 2000, el pabellón CEBI, que tiene un prototipo inicial construido en Colombia, en Manizales, con una estructura decagonal en planta libre, sin cerramiento, y que finalmente en Hannover se construye 2.000 metros cuadrados en bambú, cemento reciclado, cobre, paneles de tierra, cemento y fibra natural. Otro edificio sería la sede de la Carder, un edificio de administración de forma rectangular, con una cubierta a 4 aguas, también en bambú. El puente Jenny Garzón del 2003, de 45 metros de longitud y 3 de ancho, con una construcción in situ mediante un andamiaje también de guadúa. Por último, el Museo Nómada del Zócalo en México en 2008. Se trata de un proyecto itinerante del artista Gregory Colbert, que con carácter previo había estado en Venecia en 2002, después en Nueva York en 2005, en California en 2006, en Santa Mónica, en Tokio en 2007, por último en México en 2008, y es cuando interviene Simón Vélez, batiendo quizás un récord de asistencia, si bien se trataba de un fenómeno mediático. Entonces Vélez trabajó durante 4 meses con bambú y a partir de contenedores de barcos, que eran un poco el material base en este proyecto de museo itinerante sostenible. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias y buenas tardes.